El hebreo, el arameo y el griego son las lenguas originales en las que se escribió la Biblia. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, usualmente llamado hebreo antiguo para distinguirlo del hebreo mishnaico y moderno. El término lengua hebrea, que se encuentra por primera vez en el prólogo del libro apócrifo eclesiástico, también lo utiliza el historiador judío Flavio Josefo en el siglo I de la era cristiana, y aparece más tarde en los escritos rabínicos. El término lengua hebrea utilizado por Lucas en el libro de Hechos se refiere al arameo y no al hebreo. El arameo era la lengua común que se hablaba en los tiempos del Antiguo Testamento. El término bíblico utilizado para la lengua hablada por los israelitas del Antiguo Testamento es la lengua de Canaán o la lengua de los judíos. El hebreo es una rama de la gran familia de las antiguas lenguas semíticas que se hablaban en Mesopotamia, Siria, Palestina y Arabia. Está estrechamente relacionado con los idiomas hablados por los antiguos cananeos, fenicios y sirios, y es casi idéntico a los de los moabitas, edomitas y amonitas. Una característica interesante que el hebreo comparte con todas las lenguas semíticas es que la mayoría de las palabras básicas contienen 3 consonantes. Hay que tener en cuenta que el hebreo escrito en los tiempos bíblicos estaba solo formado por consonantes. Varios siglos después de Cristo, cuando el hebreo se había convertido en una lengua muerta, se añadieron vocales en un esfuerzo por preservar el conocimiento de cómo se había hablado la lengua. Estas vocales consistían en marcas colocadas debajo, entre y encima de las consonantes, conocidas como puntos vocálicos. Las variaciones de las formas verbales se producen generalmente por un cambio en la vocalización, es decir, en los sonidos vocálicos. Estas formas gramaticales cortas son la razón por la que las oraciones hebreas son breves, compactas y expresivas. Por ejemplo, el 7º mandamiento, no cometerás adulterio, consiste en español de 3 palabras, pero solo 2 en hebreo, lo tinaf. La estructura de la oración hebrea es muy simple. Generalmente las oraciones son cortas y están relacionadas entre sí por la conjunción y, que también puede traducirse así, pero, aún, entonces. Cuando se hicieron las primeras traducciones de la Biblia a idiomas modernos, no se entendía la peculiaridad de los verbos hebreos. En términos generales, las traducciones más recientes tienden a reflejar el elemento temporal de los verbos hebreos más exactamente que las traducciones previas, pero quizás no siempre representan el verdadero punto de vista temporal del escritor. Se pueden observar leves diferencias dialectales entre los diversos escritores de la Biblia, lo que era bien conocido en los tiempos bíblicos. Hay señaladas diferencias entre la prosa y la poesía del Antiguo Testamento. A esta última pertenecen no solo los Salmos y Job, sino también muchas partes de los libros proféticos como Isaías. La poesía hebrea difiere de la prosa por su uso de un vocabulario poético y de paralelismos, es decir, abundan en sinónimos. Los reformadores fueron vehementes estudiosos de las Escrituras y auspiciaron y produjeron nuevas traducciones de la Biblia. Sin embargo, insistían en que cada traducción debía basarse en los idiomas originales y no en una traducción previa, ya fuera del griego o del latín. Debía afirmarse que el conocimiento del hebreo antiguo de ninguna manera garantiza una comprensión correcta de las Sagradas Escrituras. Numerosos hombres y mujeres de Dios han explicado con solidez y vigor las páginas sagradas del Antiguo Testamento sin saber hebreo y han conducido a mucha gente a la verdad. El mejor expositor de las Escrituras no es necesariamente un erudito, sino el hombre que tiene la medida mayor del Espíritu Santo. El otro idioma del Antiguo Testamento es el arameo. Se parece al hebreo más o menos en la misma forma como el español se parece al portugués. Mesopotamia fue el lugar original del arameo. Algunas tribus arameas, los caldeos, vivían en el sur de Babilonia, en la comarca de Ur, la tierra de Abraham, Isaac y Jacob. De ahí que Moisés pudiera declarar que Jacob era arameo. El arameo se esparció hacia el sur por toda Siria. Cuando fueron invadidos por los asirios, se originó una gran difusión del arameo que era mucho más simple para aprender que la mayoría de los otros lenguajes. Así, el arameo se convirtió en la lengua común, el idioma internacional del mundo civilizado, y llegó a ser el primer idioma oficial del Imperio Neobabilonio y del antiguo Imperio Persa. Por eso algunos magistrados que vivían bajo los babilonios que hablaban arameo como Daniel o los que trabajaban para los persas como Esdras eran hombres que empleaban el arameo verbalmente y por escrito con tanta fluidez como su hebreo materno. Debido al cautiverio babilónico, los judíos adoptaron el arameo en lugar del hebreo durante los últimos siglos de la era precristiana. Para el tiempo de Cristo, el arameo había llegado a ser la lengua materna de la población de Palestina. Las expresiones arameas de Cristo en el Nuevo Testamento muestran claramente que este era el idioma de Jesús. Talita Kumi, Efata, Elí Elí, lama sabactani. Se había hecho costumbre que los lectores de la sinagoga tradujeran al arameo pasajes de las Escrituras. Posteriormente se hicieron traducciones escritas del Antiguo Testamento en arameo, llamadas Targumín.
El hebreo se había convertido en una lengua muerta en los tiempos precristianos, pero el arameo se sigue usando en partes del cercano oriente y es conocido como siriaco.